Hoy en día podemos encontrar innumerables leyendas e historias sobre fantasmas en todo el mundo. Existen miles de testimonios sobre personas que han sido testigos de eventos sobrenaturales que desafían la lógica. ¿Acaso estas apariciones realmente representan evidencias de que existe un más allá y que los fantasmas quieren comunicarse realmente con nosotros? Esa es una pregunta que, a pesar de tener siglos, aún no puede ser resuelta a cabalidad. El día de hoy te presento un testimonio sobre uno de estos hechos acontecido en uno de los principales edificios de la Ciudad de México, el cual, por motivos de privacidad, preferiré no mencionar a cuál me refiero. Pero sin duda alguna, más de una persona que ve este video se sentirá plenamente identificado con el lugar y quizá pueda descubrir a qué lugar me refiero. Corría el año de 1989, cuando la señora Socorro tuvo la necesidad de acudir a urgencias a un hospital debido a un accidente en la carretera Libra-Cuernavaca. En este accidente, su pequeña hija Rocío se despidió de este mundo, al igual que su pierna izquierda se despediría de su cuerpo. Ya en el hospital, los doctores hicieron todo lo que pudieron para salvar la vida de la señora Socorro, y así lo hicieron. Pero no pudo recuperar el conocimiento hasta 3 semanas después del accidente. En ese atroz accidente, la voraz prensa amarillista de la época tomó fotografías del lugar del accidente, incluyendo fotos de la pequeña Rocío y de la pierna de la señora Socorro, y sin escrúpulos ni ética periodística decidieron publicarlo en tiraje nacional, justo en primera plana, con frases de humor negro que caracterizaba a ese detestable periódico, burlándose así de la pequeña Rocío sin tocarse el corazón y sin pensar en el dolor infinito que estarían viviendo sus familiares. Obviamente, la señora Socorro tuvo el dolor más grande de su vida al enterarse de la partida de su hija, sobre todo porque no se pudo despedir de la manera que a ella le hubiera gustado al estar inconsciente. Pero fue casi igual de atroz para ella el enterarse de la burla que hicieron en aquel periódico acerca de su hija, de cómo habían lucrado de esa forma tan asquerosa del recuerdo de su hija y cómo hicieron alusión de su pierna perdida, comparándola con un jamón. El tiempo pasó y sus heridas físicas sanaron. Sin embargo, el dolor más grande que sentía, el de su alma y el de su corazón, sabía que nada podía regresar a su hija. Sabía que el verdadero culpable de que ya no estuviera con ella estaba pagando su sentencia en la cárcel. Sin embargo, su verdadera cruzada en ese momento de gigantesco pesar era en contra de ese periódico que, si bien no robó la vida de su hija, robó su dignidad. Fue ignorada vilmente ante las autoridades de ese tiempo al intentar levantar una denuncia, ya que argumentaban que ese tipo de fotografías y ese tipo de artículos era considerado libertad de prensa, además de ser bien sabido que el dueño del periódico era amigo de personas realmente poderosas en el gobierno. Con sus esperanzas de justicia deshechas, tomó una decisión quizá bastante trágica, una decisión que quizá le traería paz a su corazón. Acudió directamente a las oficinas de ese periódico, se plantó directamente en la entrada del edificio, exigiendo hablar con el encargado de publicar ese tipo de noticias, buscando una disculpa por lucrar con su pequeña hija. Esta persona cobardemente no quiso dar la cara. Sin embargo, eso era de esperarse debido a la poca calidad moral de esta persona, escudándose en la línea de la nota roja y el amarillismo. Así, la señora Socorro sacó de su bolso un afilado cuchillo de cocina y con un tajo certero en el cuello se despidió de este mundo terrenal mientras gritaba: ¿Quieren una noticia? ¡Aquí la tienen, malditos! Obviamente,
Las luces de las cámaras fotográficas no parecían parar. Toda esa detestable gente parecía estar alimentándose de la desgracia ajena y burlándose de las circunstancias. El editorial estaba pensando en frases jocosas para acompañar estas fotografías de la señora Socorro, pensando que sería la nota del día siguiente. Sin embargo, estaban muy alejados de la realidad. Misteriosamente todas las prensas fallaron, evitando que pudieran tener el tiraje al día siguiente. Las pérdidas fueron enormes ese día, sin embargo pudieron restablecer el funcionamiento de las prensas y lamentablemente publicaron la nota de la señora Socorro en primera plana, acompañado de un texto desatinado que los editores quizá consideraron cómico. La verdadera caída del diario estaba empezando justo en ese momento. Se rumora que la señora Socorro por fin estaba obteniendo la justicia que tanto deseaba, puesto que cada vez que este diario pretendía burlarse de algún menor de edad, las prensas misteriosamente fallaban. Los dueños del periódico atribuyen esto al boicot de algún empleado descontento con las noticias. Así que pusieron seguridad máxima cada vez que se publicaba la nota de un menor. Pero aún así las prensas fallaban cuando ocurría una desgracia de esta índole. Las cámaras de seguridad únicamente veían cómo las prensas, al parecer por sí solas, se descomponían. Muchos trabajadores del lugar aseguraban ver una mujer iracunda con una sola pierna arremetiendo a golpes contra las prensas. Al caer en cuenta que se trataba de un fantasma, muchos de ellos renunciaron por miedo. Llegó un momento en que se hizo insostenible la falta de edición de este periódico por las descomposturas de las prensas. Aunado al orgullo de estas detestables personas de parar ese tipo de notas, inevitablemente llevó ese diario a la quiebra. Un dato curioso es que incluso el día de hoy ese edificio se encuentra completamente abandonado y los vigilantes del lugar aseguran ver a la señora Socorro deambular por el área de las prensas en más de una ocasión, quizá como advertencia por si alguien quisiera reactivarla y volver a lucrar con el sufrimiento ajeno. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, deja tus comentarios, compártelo. Y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Del mismo modo, si quieres que hablemos en este canal sobre algún otro tema o fantasma en particular, por favor déjalo en los comentarios.